Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes, como siempre, bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 1 de octubre, santo cielo, comenzamos un nuevo mes, el mes de la niñez, y qué gusto poderlo comenzar con ustedes para poder abordar esos temas importantes que acontecen en la nación. Y tal cual como lo he mencionado, es el mes de la niñez, el mes de los niños y de las niñas. Y siendo ese el caso, nos corresponde a nosotros poder analizar cómo está la situación de la niñez en El Salvador. ¿Cuáles son los nuevos obstáculos que se han presentado? ¿Cuáles son esos retos, esos avances? ¿A dónde tenemos que ir si queremos fortalecer el acceso a la educación para nuestros niños y niñas? Bueno, eso y más lo vamos a estar abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la licenciada en Ciencias de la Educación, Carla González. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches, encantado que nos pueda estar acompañando. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar aquí en Criterios. Realmente me siento privilegiada, como tú lo decís. Hoy es el Día del Niño y qué mejor hablar sobre la educación de la niñez que hay ahora en el país. Es un verdadero placer y sabemos que tú eres la persona apropiada para podernos hablar sobre esta temática que es sumamente importante y en ocasiones parece hasta una temática que se abandona. Sin embargo, hoy es el momento de poder establecer ese tema en la agenda. Y sobre todo, la niñez en la educación. Pero, ¿qué debemos entender en primer lugar por acceso a la educación? Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu trabajo en todo este camino? Siendo así, ¿cómo Carla González se enfoca en la educación? ¿Cómo comienza este amor por los niños? Wow, desde los 8 años que servía en escuela dominicana y en iglesia, siempre me ha gustado trabajar con niños. Sí, desde los 8 años he sido maestra y siempre me ha encantado la enseñanza y ahora ya todo un trayecto, he trabajado con diferentes organizaciones, de hecho he viajado a otros países, sacar cursos y proyectos, pasantías educativas y yo creo que la educación es tan fundamental para todos, ya que sin educación no vamos a tener un proceso de aprendizaje dentro de la sociedad. Como tú lo decías, el derecho a la educación actualmente casi no lo tocan, porque casi no lo tocan, pero es tan fundamental que todos los niños tengan ese derecho de manera correspondiente y qué mejor nosotros como educadores que formamos parte de ello. Algo que tú mencionas es que has tenido la oportunidad de viajar a otros países y hablando en el tema de la educación, ¿cuáles son las diferencias que tú puedes ver con respecto a estos países? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has conocido? Fíjese que normalmente he viajado a Santiago de Chile, Costa Rica y Colombia. Le puedo comparar esos 3 sistemas educativos y realmente el más avanzado sería Costa Rica. En Centroamérica, Costa Rica. Totalmente muy diferente. En cada aula, en la escuela pública hay una gran pantalla plasma. La actualización de los libros también. En Costa Rica la educación es bastante diferente. La verdad que sí, Costa Rica, yo diría que el país más avanzado dentro de Centroamérica en la área de educación sería Costa Rica. Ahora, también hablando en ese aspecto, tú me estás comentando que la educación es bastante avanzada en otros estados, pero en El Salvador, ¿qué es lo que debemos entender por acceso a la educación? Es decir, solo debemos comprender la idea bajo la cual con simplemente ir a la escuela y automáticamente ya tengo acceso a la educación, o va más allá de eso. Creo que ahorita en el país sí está el derecho a la educación, pero necesitamos que haya como mayor poder y incidencia en la área de educación. ¿Sabes por qué? Porque sí hay varios niños que están estudiando, pero hay un gran problema ahorita que hay el problema de la lectoescritura, que muchos niños, como hubo la cuestión de la pandemia, 2 años casi en línea, prácticamente muchos niños les costó adaptarse a saber leer. Obviamente los padres de familia apoyaron. Los procesos de socialización podemos... Socialización, también las tareas multiplicadas, o sea, diferentes aspectos de proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, quizás una dificultad que hubo bastante a nivel, no solamente de El Salvador, a nivel internacional, fue la pandemia, que estuviéramos 2 años así en clases en línea y para los niños fue
dificultoso, Sí. dificultoso prácticamente. ¿Qué tanto nos ha costado recuperarnos de ese entonces para hablar de acceso a la educación? ¿Ha costado muchísimo? Bueno, tú que eres docente, tú que eres maestra, creo que has podido ver esa evolución o esos cambios entre la niñez que tuvo que afrontar sus clases en línea contra la niñez que comienza sus estudios posterior a la pandemia. Sí, hubo una gran dificultad totalmente adaptarse a los niños a las aulas, adaptar también Ministerio de Educación, adaptó los libros de texto de MINE y sí, realmente hubo una gran dificultad porque muchos niños me decían, maestra, yo no sé leer y así, no sé leer y costó bastante, niños ya de cuarto grado, no saber leer. Cuarto grado. Cuarto grado. Es una gran dificultad para el país de electroescritura y también de los números y matemáticas. Si yo diría que hay una dificultad en dos materias básicas, sería matemática y lenguaje. Porque hay una gran dificultad en que no pudieron desarrollar las competencias y habilidades porque obviamente estamos en una educación en línea de esos 2 años, no se pudieron desarrollar esas competencias y habilidades. Entonces para ahora los maestros es un reto. Es un reto porque varios niños, no la mayoría, pero sí hay varios casos que hay varias dificultades de aprendizaje, se le podría decir. Hablando también de que nosotros podemos ver que derecho a la educación, no sé si estará de acuerdo, no es solo ir a la escuela, sino que tú vas, pero recibes calidad educativa. ¿O será que nos estamos equivocando y con ir a la escuela eso es suficiente para decir, bueno, ya tengo educación? No es suficiente. Yo lo que normalmente les digo a mis alumnos es que salga de su zona de confort. Pueden sacar cursos, pueden participar en voluntariado donde te puede generar mayores competencias y habilidades. Hay diferentes organizaciones que aceptan voluntariados para niños o para jóvenes, que en caso de trabajar en los dos sectores, jóvenes y niños. Sí. En la área de jóvenes con organizaciones y en la área de niños con centros educativos y colegios, como actualmente que estoy trabajando en el colegio Johann Kepler. Algo adicional también es que la educación está plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la mal llamada y tergiversada Agenda 2030, que algunas autoridades utilizan para otras cosas, pero no para lo que realmente es o lo que realmente significa. Entonces aquí estamos hablando del ODS número 5, que es educación de calidad. El Salvador en 2015 firma para poder cumplir con los ODS. En ese caso, El Salvador se está quedando atrás o realmente ha habido avances si nosotros lo vinculamos con los ODS. Sí, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el ODS 4 de educación de calidad. Sí, 4, perdón. 4. Entonces, sí ha habido bastante avance. No te podría dar un porcentaje, pero sí ha habido poco avance. La educación de calidad se quiere implementar bastante en el país, pero también organizaciones no gubernamentales también las quieren aplicar, enseñar a los niños que hay diferentes espacios donde se puedan crear ellos. Por ejemplo, están los cubos, los famosos cubitos Sí. que han creado ahorita el gobierno. Esos son unos espacios buenos que los niños pueden, si estás aburrido en tu casa, te puedes ir a un cubo y literalmente puedes ahí leer, estudiar, hasta han hecho lo de la primera infancia ahí. Entonces, la educación de calidad, hay varios espacios aquí en el país donde los estudiantes pueden salir de sus escuelas y desarrollarse en otros aspectos. No solamente quedarse con lo que el maestro da, porque muchas veces los estudiantes solo se quedan con lo que el maestro da. Ok, la maestra me enseñó las obras, perfecto, ya sé que son rimas, que son versos, pero ahora bien, podría replicarlo, podría participar en un concurso de oratoria, podría participar en crear obras. Hay diferentes organizaciones que crean proyectos para que uno pueda salirse más que todo de su zona de confort y no quedarse con lo que el docente da, porque muchas veces los estudiantes eso hacen, se quedan con lo que el docente da. Y es bueno buscar más allá programas también y becas que dan también. ¿Sabes? Yo recuerdo también en diversas circunstancias, donde vienen los padres y dicen, mire, pero es que usted todo lo que va a aprender sobre la vida, lo va a aprender directamente en la escuela. Sí. A ver, hay cosas sobre la vida que no se pueden aprender en la escuela o que lamentablemente no se han aprendido en la escuela. Incluso, ¿cuántas personas no han llegado a la etapa adulta y no saben ni siquiera cómo pagar impuestos? No saben cómo sacar una hipoteca. Cuando lo que hace falta también en nuestra educación como tal es educación financiera. Es decir, múltiples reformas nos hacen falta, pero aquí voy a la pregunta. ¿Todo
se consigue en la escuela o lo demás no nos sirve como complemento para nuestro desarrollo, No. para el desarrollo de nuestros niños? No, hay dos tipos de educación. Educación formal, que es en los centros educativos, en los procesos de formación, y educación no formal, que lo puedas recibir mediante... La primera escuela, ¿cuál es? ¿Dónde te enseñan los valores? En la casa. La primera escuela... Suponiendo que en la casa te enseñan valores. La primera casa, o sea, la primera escuela es la familia. Esa es la primera escuela. Prácticamente para un niño, si te dice, tenés que lavar los trastes, o sea, ya te enseñan esos valores de ser disciplinado contigo mismo. Están los dos tipos de educación. Educación formal, que son los centros educativos, y educación no formal, que es prácticamente como las instituciones, los cursos que puedes tener, ¿verdad? En los diferentes espacios o programas que hayan en otros sectores. Bueno, y es así con esto que nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que retornamos en breve en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Si estamos hablando de la educación como derecho de la niñez, es necesario preguntarse qué enfoque debemos dar si nosotros queremos ampliar o fortalecer este derecho tan importante. ¿Desde qué perspectiva lo podemos ver? Por favor, licenciada González. Hay tres enfoques: enfoque tradicional, enfoque constructivista y enfoque de competencias. El enfoque tradicional es prácticamente que el maestro llega, da su clase, dicta lo que se ve, y creo que nosotros fuimos creados esta generación con enfoque tradicional prácticamente, que el maestro solo llega, impone, da la clase. Un enfoque totalmente desfasado. Ajá, ya de otras generaciones. El enfoque de competencia es que el niño ya pueda desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades. Por ejemplo, la competencia de oratoria, competencias matemáticas, competencias de literatura, competencias de lenguajes, o competencias de ciencias también, desarrollo de matemáticas. Y la otra es el enfoque, competencias constructivistas, que el estudiante crea sus ideas y las construye y establece un proyecto o una idea fundamental donde él puede desarrollarse sus propias competencias. De los tres enfoques, actualmente siento que ahorita el país está en el enfoque de competencias, porque como se ha actualizado también los libros, en los programas del Ministerio de Educación, todo va basado en competencias generales, competencias específicas para el estudiante con sus criterios de evaluación. Ya totalmente, yo creo que ahorita ya el país quiere dar la vuelta, ya no queremos ser tanto una escuela tradicional, sino ya una escuela ya basada en competencias. Sí, ahora, tú me estás hablando en parte del Ministerio de Educación que quiere avanzar hacia este enfoque, pero ¿será que también tenemos demasiados docentes tradicionales que se niegan rotundamente a avanzar y que, como crecieron allá en la generación de los 70, de los 80, quieren seguir a puro dictado para nuestros niños y niñas y creen que con eso ya aprendieron todo? ¿Será que hay docentes así? Sí, hay demasiados maestros con educación tradicional, y eso lo pudimos observar en el tiempo de la pandemia, que hubieron bastante la brecha digital docente, que no sabía manejar ciertas plataformas como Meet, Zoom, y se enfrentaron a ese reto y lo superaron. Y eso es un aplauso para todos los docentes que pudieron superar esos retos. Sí, claro, claro. Pero sí hay bastantes docentes, como tú lo decís, educadores tradicionales. Por ejemplo, yo en el aula, yo no llego un solo a dictar, vaya, copien lo que está en la pizarra. Totalmente diferente. Hago dinámicas, hay que ser más participativo. Bueno, yo estoy más, mi enfoque más en una educación popular, que los estudiantes puedan tener el poder de hablar. De hecho, hemos hecho debate en clase y me dice, Señor, hagamos otro debate. Me gustan los debates, le encanta, para hacer debates o dinámicas que los estudiantes se puedan sentir seguros. Y más que sentirse seguros, que ellos puedan obtener un proceso de aprendizaje y enseñanza. Proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, enseñanza es que
ok, el maestro llega, le enseña al estudiante, pero el aprendizaje es que el estudiante lo pueda replicar y lo pueda aprender totalmente. Entonces, hay estos 3 enfoques. Creo que actualmente ya el país ya está tomando el enfoque de competencias, que los estudiantes puedan desarrollar las competencias. Hay algunos docentes que siguen con lo tradicional, como tú lo decís, maestros que ya vienen de los años 80, 70, pero ya estamos en el siglo XXI y sería muy bueno modernizarnos totalmente como docentes y también darle la oportunidad a los nuevos docentes jóvenes. Claro, claro. Y, ¿sabes? Hablando de eso, hace unos días estaba escuchando, no sé si tú has escuchado de este orador, es Yokoi Kenji, él es colombo japonés, y viene él y dice, mire, si nosotros vamos a estar hablando de educación, hay algo que no funciona. La tiranía no funciona. Que el docente amenace a cada rato a los estudiantes no funciona. En algún momento el estudiante va a tener un límite, va a tener un tope y le va a decir, mire, si quiere castígueme, pero esto simplemente no lo puedo hacer, o simplemente ya no se le puede responsabilizar de todo al estudiante, porque es cierto, aquí en el aula creo que es una situación 50-50. Sí. El profesor enseña y el estudiante pues también tiene derecho a exigir también, porque no podemos estar humillando tampoco a los estudiantes. Yo creo que eso también tiene que quedar en el pasado, o los castigos barbáricos que antes se imponían, cuando es el docente que tenía que cambiar la forma de educar. No podemos reprimir al estudiante, no se puede reprimir al estudiante. Porque si yo me impongo al estudiante y vas a hacer lo que yo te ordene, primero, yo siempre lo he dicho y siempre libertad de expresión, que ellos se puedan liberar, pero siempre y cuando respetando al docente, porque tampoco se vaya a asaltar el estudiante, va a imponer, va. Ajá. Porque así como el estudiante tiene que respetar al docente, así el docente le debe respeto a los estudiantes, porque antes que se decía, mire, usted me debe respeto a mí, pero yo no tengo por qué respetarlo a usted. Y caso contrario, nosotros podemos recordar cómo se castigaba antes, a pura regla, a puro cinchazo, y que, por cierto, hay docentes que siguen con la idea de que siempre se debe castigar físicamente a los estudiantes. Sí, totalmente. Yo fui de esa generación totalmente, que si no me aprendí a hacer multiplicar regla, el metro, el famoso metro de madera de 1 metro, y te pegaban prácticamente, y eso ya no se puede hacer porque no podemos oprimir al estudiante. Ya no se puede hacer, más ahora con las leyes, ¿verdad? De hecho, eso habla más de la carencia que tiene el docente, porque si tú como docente para educar a un niño tienes que recurrir a la violencia física, entonces estás dejando mucho que desear. Siempre me he puesto a aclarar, el docente es el educador, no es el papá, la mamá que se puede poner, yo voy a hacer esto porque lo hago, no. Y ha habido muchos docentes que realmente lo hacen de generaciones pasadas, ¿verdad? Pero tratamos la manera que no sea así, ¿verdad? Es por eso le digo, es bueno darle la oportunidad a los jóvenes, docentes jóvenes, porque así ellos ya vienen con otro punto de vista, otros enfoques. Pero sí, totalmente el estudiante, de hecho, ese tipo de educación que tú me decís es educación bancaria de Pau Ferrey, que solo llega el estudiante a recibir puro dictado y que el maestro solo deposita la información y solo depositar y memorizar. Esa es una educación bancaria, se hace educación bancaria, solo depositar del pedagogo Pau Ferrey. Por eso yo doy más con el enfoque de una educación popular, que el estudiante pueda participar, se sienta libre y no se sienta oprimido, sino se sienta él mismo. Señor, a mí me gusta este tema, me dice alguno. Señor, ¿cuándo vamos a hablar? Tengo un estudiante, de hecho, que le gusta la política, me dice, señor, me gusta, hablemos de la política, me encanta, no, a mí me gusta el lenguaje, y así comienza a hablar los grupos de estudiantes que se sienta cómodo. Sí, cabe destacar que hay estudiantes que les gusta más una materia específica. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto qué materia le gusta, yo sé, ¿qué materia te gusta? Pues a mí, mi base era el lenguaje, sociales y ciencias. Va, lenguaje y sociales. Entonces, y a medida que a ti te gusta una materia, tanto que te gusta que en un futuro te visualizas en esa área. Por ejemplo, sos licenciado en Relaciones Internacionales porque te gusta sociales. Parte de sociales puedes ver la política, claro. Política, regímenes, divisiones en los gobiernos, todo lo que puedes observar. Entonces, es por eso fundamental que en la educación no solamente se oprima al estudiante, eso no debería de pasar.
lo permitieron, un momento que lo permitía, que pegar al estudiante, pero de hecho, esto y no. antes de que alguien vaya a pensar otra cosa, exigir no es el equivalente a oprimir. Yo puedo exigirte sin estarte oprimiendo. Sí, porque algunos dicen, no, pero es que ustedes entonces quieren ser, digamos, docentes mal llamados, como se dice, alcahuetas, así, en la jerga salvadoreña, eso es un insulto. Pero la mayoría piensa eso, de que oprimir es equivalente a exigir y viceversa. No, estamos hablando de cosas sumamente diferentes, según entiendo. Sí, una cosa es, ok, tenés una tarea, tu deber es hacer la tarea y tu derecho es tener la nota de esa tarea, porque algunos docentes no dan la nota de cuánto saca. Ni siquiera eso, porque estamos hablando de que a veces y llega, o sea, pasa en la escuela, pasa en la universidad, tú tienes un 6 de nota, tú preguntas, mire, ¿por qué este 6 de nota? Y no te justifican. Y no te justifican el por qué. Entonces, ¿cómo vas a mejorar si no te están diciendo cuáles son tus puntos o áreas de mejora? El docente siempre tiene que tener, digamos, si el docente tiene que decir a los estudiantes, hagan grupo, hagan exposiciones, el docente siempre tiene que tener un cuadro de evaluación, que el estudiante vea los criterios de evaluación y que vean cómo lo van a evaluar para que el estudiante pueda decir, ok, creatividad, muy bien, creatividad es un criterio de evaluación, puntualidad, aseo, orden, habilidades lingüísticas que puedan expresarse bien, expresión corporal y todo eso. El estudiante tiene el derecho de preguntar por qué me puso esta nota. No es que, ok, te pongo esta nota porque yo quiero, el docente porque él quiere, sí, sino se lo tiene que justificar totalmente. Y por eso le digo, los cuadros de evaluación, que es lo más técnico que se puede hacer, una herramienta pedagógica, los cuadros de evaluación o rúbricas o lista de cotejos. Nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa, no nos cambie, retornamos en Criterios. ¿Usted se recuerda qué fue lo que sucedió allá por el 2010 cuando se aprueba la extinta y derogada Lepina? ¿Recuerda cómo los docentes dijeron, quiere decir que nosotros ya no le vamos a poder gritar a los estudiantes, quiere decir que ya al estudiante ya no se le puede decir nada? ¿Se acuerda de ese revuelo? ¿Dónde estaba usted en aquel entonces? Claro, la Lepina se tomó por otro lado, pero era también para garantizar una gran cantidad de derechos que no se estaban garantizando previo a su aprobación. Se deroga la Lepina y se crea la ley Crecer Juntos, pero para muchos es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre. O garantiza nuevos derechos, los fortalece, los protege. ¿Qué decimos al respecto, por favor, licenciada? Hay clasificaciones para personas con discapacidad, que ya no se había visto anteriormente. Educación no inclusiva. Lo contemplaba la Lepina. No lo complementaba como lo está haciendo ahora. Ahora la ley Crecer Juntos hasta habla de la primera infancia. Ya es más modernas, que establece diferentes leyes que protegen a los niños. Y como estamos hablando, los derechos de la niñez, los derechos son fundamentales. Y así como los niños tienen sus derechos, también tienen sus deberes. La ley Crecer Juntos es totalmente, habla hasta personas de inclusión, con personas de discapacidad. Realmente se ha ampliado, se ha mejorado la ley y ahora se está aplicando. Y es la ley que creo, si no me equivoco, la estipularon el año pasado. Ya llevamos 2 años con la ley Crecer Juntos. Sí, ya llevamos 2 años, más ¿verdad? de 2 años. 2 años y sí, realmente ha habido como avances en el aspecto de educación. Pero así como hay leyes, también hay derechos de los niños y deberes de los niños. Por ejemplo, si tu derecho es recreatividad, salir a recreo, y tu deber es copiar la clase, ¿quién no está cumpliendo? ¿El estudiante o el docente? No sé, yo te podría dar una versión totalmente diferente, porque si yo como docente doy algo que excede el tiempo, no puedo estar culpando tampoco al estudiante de no terminar algo que yo sé que no lo puede terminar en el tiempo reglamentario. Sí. Ahora bien, si tú estás haciendo relajo y yo he dado en el tiempo reglamentario, entonces sí, pero caso contrario, pues es de evaluar, sí, es de evaluar es de totalmente. Evaluar cada uno de los casos. De hecho, la ley Crecer Juntos, el diplomado, yo ya lo tengo. Habla de bastantes casos, te pone bastantes casos en escuela, qué harías si fuera este caso. En cada módulo te habla de diferentes casos,
de cada uno de los temas de inclusividad para los estudiantes. Entonces, no para los estudiantes, para los niños en sí en general, pero sí, realmente ha habido mejoras en el país referente a la ley Crecer Juntos. Creo que todos ya conocemos la nueva ley, ¿verdad? Bueno, hablando de ampliar sobre esa ley, ¿qué otros derechos están contemplados en esta legislación? Libertad de expresión. Okay. Libertad de expresión, la ley de libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a tener una vivienda digna, derecho a la alimentación. Claro, esos son derechos humanos como tal. Ajá, tales como, y la primera infancia, que ahora ha cambiado bastante, ¿va? La ley Crecer Juntos, la primera infancia. Realmente ha habido bastante mejora. Y en cuanto a deberes, ¿qué deberes tienen los niños? ¿Qué deberes contempla la ley? Bueno, el primer deber es que si el docente deja una tarea, el deber del estudiante tiene que claro, ser hacer la tarea para un aprendizaje, pero tampoco no estoy tanto como a favor que se le deje a los niños cantidad de tareas, 4 tareas diarias, no, porque el 75% lo tienen que hacer en el aula y un 25% lo tiene que hacer en sus casas, que son los deberes, actividades. Es por eso que siempre se tiene que crear como su planeación de actividades que se harán en trimestrales. No se puede improvisar así por así, o planificaciones didácticas, diría yo. Eso es como deberes tal cual. Bien, ahora es también pertinente hablar de cómo se encuentra la situación de los derechos y deberes de los niños y niñas en El Salvador. Estas legislaciones lo que hacen es fortalecer este derecho, o en comparativa con otros estados todavía estamos avanzando a paso muy lento o nos hemos estancado. No, se ha avanzado. Se ha avanzado, se ha fortalecido y se ha fomentado. Y se renovó la ley Pina, ya no existe. Ahora está la nueva ley Crecer Juntos. Ya totalmente se ha cambiado. Pero en cuanto a su aplicación, porque claro, una cosa es que yo tengo una legislación, otra cosa es que yo aplique la legislación. De hecho, cuando se inauguró la ley Crecer Juntos, sí se estipuló en los centros educativos que cada docente tenía que pasar el curso de formación para conocer la nueva ley, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si un estudiante no ha pagado las matrículas en un colegio, ellos todavía pueden seguir estableciendo, como le digo, los exámenes. Antes eso no estaba, los exámenes trimestrales. Siempre puede seguir con la continuidad educativa, pero también el derecho del estudiante es, en el caso de los colegios privados, es pagar la matrícula, porque por eso se puso un colegio privado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces siempre, o sea, sí ha habido mejoras. De hecho son casi 200 páginas la nueva ley Crecer Juntos de mejoras. Cuando nosotros hablamos de niñez y el derecho de acceso a la educación, los docentes adquieren también deberes. Si estamos hablando de la ley Crecer Juntos, si estamos hablando de todo el ramo educativo, ¿cuáles son puntualmente esos derechos o deberes que uno tiene como docente para con los niños y niñas? En la ley Crecer Juntos no habla tanto de los deberes o derechos de los docentes, sino hay una ley, siempre existía, la ley de la carrera docente. Que ahí establece ¿Cuáles son los derechos de los docentes entonces? ¿Y los deberes? Que ahí establece prácticamente las funciones que un docente debe tener y sus deberes y derechos. Por ejemplo, un deber de tener el docente todos los materiales que va a utilizar en el aula. El centro educativo lo tendría que proporcionar. No es que el docente va, ok, mañana voy a ocupar papeles Crespon, yo lo voy a sacar de mi dinero y voy a usar papeles Crespon. O sea, para las autoridades que han venido aquí, por ejemplo, del 21 de junio, nos han mencionado que una gran cantidad de colegios es a los docentes a quienes les toca poner una gran cantidad de materiales. Ya ni la misma dirección de los colegios se los está proporcionando. Sí, correcto. En la mayoría de casos hay varios colegios privados que sí, el docente tiene que proporcionar todo. Ok, ellos no estaban hablando del sector público, no del sector privado. Privado, sí. No estaban hablando del sector público. Públicos, sí. Ok. Lo ideal sería que se hiciera un presupuesto cada escuela de cuánta materia va a usar en cada bloque. Por ejemplo, en septiembre, todos decorando el aula, los símbolos patrios, eso, lo otro. Septiembre es el mes con más gastos que hay de material didáctico para decoraciones, para las actividades cívicas. Y te lo digo porque yo ya pasé eso. Yo con mis niños ya decoramos, ¿Gastaron bastante? Sí, pero a mí todo me lo proporcionó el colegio. El colegio lo proporciona. No es que el docente lo vaya a sacar, por eso te decía. Si eras públicos o privados. Porque los públicos deberían
le da un presupuesto a la comunidad educativa de los materiales didácticos, plastilina, pintura, porque así el estudiante se puede trabajar de diferentes modos sensorialmente. Está el enfoque sensorial también, que el estudiante puede aprender, digamos, las vocales con la plastilina, con diferentes estructuras de materiales. ¿Eso se aplica bastante? Sí, se aplica bastante, pero más que todo en colegios especializados en la área sensorial. Por ejemplo, en colegios referente a María Montessori, no sé si la conoces, Sí, María cómo no. Montessori, que el enfoque de ella es más constructivista y es sensorial, de que los niños se puedan aprender las cosas divirtiendo de manera desaprender para aprender. No es tanto, ok, esta es la A y te la voy a enseñar porque esa es la A. No, sino, ok, hagamos la A con frijolito, más sensorial, más Sí. dinámico. Trasladémonos ahora a si has podido identificar alguno que otro obstáculo para poder avanzar en la educación. Y si es así, ¿qué obstáculos has podido observar o se presentan en el entorno? Quizás podría mencionar 3, que algunos docentes o algunos no quieren darle vuelta a la página, que siguen con la educación tradicional. Ya estamos en el siglo XXI, ya no podemos, como tú lo decías, ya no podemos dictados, imponer, buscar otros métodos pedagógicos para que el estudiante pueda aprender y se sienta más cómodo aprendiendo, porque la escuela, muchos lo ven, la escuela como una cárcel, la escuela como un lugar que te imponen, no. La escuela tiene que ser un lugar donde tú te sientas seguro, qué chivo, hoy voy a aprender de las tablas multiplicar, hoy vamos a hablar de los poemas, o sea, que se sientan emocionados por los temas, no que se sientan, ay no, hoy nos toca lenguaje, que se sienta, o sea, ya cambiar, si nosotros cambiáramos ese enfoque de ya no tener educación tradicional, sino tener otra educación en competencia, educación popular, ya cambia bastante. Sí. Como Bueno. primer obstáculo. Claro, claro. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Regresamos a Criterios. Si estamos hablando de los obstáculos para garantizar o fortalecer el derecho de acceso a la educación, ya la licenciada González nos está comentando que unos son aquellos docentes que realmente no quieren modernizarse, aquellos que quieren seguir a regla, que quieren seguir a castigo, que quieren seguir a puro dictado y que consideran que las nuevas generaciones con eso ya se educaron. Pero hay otros obstáculos. Por favor, licenciada. Sí, el segundo sería prácticamente las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, podría ser un obstáculo, pero como te lo había mencionado, digamos esos 2 años de pandemia, obviamente los estudiantes no pudieron desarrollar sus competencias y habilidades como lo hubieran hecho en una aula, sino dificultades de aprendizaje, la infraestructura, habilidades numéricas, todas las dificultades de aprendizaje que pueda tener un estudiante. Quizás ese podría ser un obstáculo así en general, pero nosotros como docentes tenemos que tener el saber de, ok, hay este obstáculo, nosotros tenemos que vencer este obstáculo y utilizar las herramientas para vencer esos obstáculos. Y como el tercero será quizás las habilidades digitales. ¿A qué me refiero? Que hay diferente personal, incluso los niños, que no pueden tener como herramientas digitales, por ejemplo, manejar ciertas plataformas como Canva, EducaPlay, Kahoot, donde se puede obtener mayor aprendizaje, o sea, y aplicar, digamos que el tema es el poema o otro tema referente al lenguaje. ¿Qué materia te gusta, Fer? Bueno, yo era bastante bueno en el lenguaje en su determinado momento, hablando de descomponer, por ejemplo, las oraciones, hablando de la historia de la literatura. Vaya, digamos la historia de la literatura, ya no aplicar el tema en la pizarra, sino más diferente. Crear juegos educativos digitales, ya modernizarse, a eso me refiero. Ya no solo la pizarra, ya no podemos ocupar la pizarra. Creo que todos los niños ahora tienen el famoso celular, ¿verdad? Ya se pueden utilizar o las computadoras, bueno, en el caso de la escuela pública que tiene las computadoras, utilizar estas herramientas para fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes. 100%. Totalmente. Y hablando de nuevas tecnologías, ¿qué otros obstáculos podemos encontrar? Por ejemplo, en el caso de la educación. Bueno,
¿de qué manera se han ido integrando a los estudiantes? Porque ustedes se recordarán también, amigos y amigas televidentes, que hubo un momento en las escuelas en que aquellos denominados los Motorolas o los Sony Ericsson que existían allá por el 2005, 2010 aproximadamente, y era una gran cantidad de teléfonos decomisados porque decían que eso obstaculizaba rotundamente la educación. Y nunca se le vio un buen funcionamiento o nunca se pensó en de qué manera se podían integrar. En la actualidad se sabe que todo ello es posible. Entonces, ¿de qué manera nuestros niños y niñas han podido adentrarse en la tecnología a través de los teléfonos? De utilizar los teléfonos para aprender más y que los docentes dejen tener pavor que los niños pues, puedan tener el teléfono. No tenemos que ver los celulares como obstáculo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Sí, Hay totalmente. diferentes, enseñar a los niños a usar Word, PowerPoint, o sea, Que eso es lo más básico. lo más básico. Idea, O utilizar ahora la famosa plataforma Canva para diseño, hacer presentaciones, o el EducaPlay, que es una plataforma donde tú puedes crear sopa de letras, crucigramas, textos educativos y todo eso. Entonces, yo opino que deberíamos de... Bueno, ahí ves las fotos. Sí, ahí podemos ver que, tal cual como nos estabas mencionando en el bloque anterior, eres una profesora bastante entregada a tus estudiantes. Ahí ves el aula. Me Sí, costó así. decorar el mes cívico. Créeme que fue un reto para mí decorar la aula. Ok, pero volviendo al punto, licenciada, ¿cómo se están incorporando entonces estas nuevas tecnologías a nuestros niños? Debemos de modernizarnos totalmente, utilizar los celulares o las laptops como una oportunidad de aprendizaje. Enseñar a los niños como una sopa de letras, juegos educativos, gamificación se le podría decir, de juegos educativos en línea, donde se les puede enseñar o enseñarles también a manejar las herramientas, porque hay muchos estudiantes que no pueden, por ejemplo, utilizar Word, lo más básico, presentaciones. Entonces, el celular no sea un obstáculo, sino, ok, pueden traer los celulares, pero en el área de informática, hablando de la materia de informática, no lenguaje y matemática, a menos que el docente utilice un cañón, vaya que a proyectar algo, una presentación, ya hace lo diferente la clase, no solamente el famoso dictado, escribir, variar. ¿Qué ocurre con las inteligencias artificiales? ¿Podemos adaptarlas a nuestros niños y niñas? Sí, la inteligencia artificial no puede ser un obstáculo, sino puede ser... De hecho, muchos me dicen, licenciada, yo ocupo ChatGPT, creo que es, ¿verdad? ChatGPT. Ajá, todos ocupan eso, ¿va? Pero lo pueden retomar para usar ideas, digamos, para tener idea más o menos del tema y no copiar y pegar, porque eso es plagio, ¿verdad? Eso no, como tomar una idea de una actividad, pero sí se puede usar, utilicemos las nuevas tecnologías, no para un obstáculo, sino para fortalecer el crecimiento del aprendizaje del estudiante. De hecho, una de las situaciones que también hay que observar es que varios docentes dicen, bueno, pero es que ChatGPT es automáticamente plagio y es cortar y pegar. Bueno, pero es lo mismo que estar haciendo, que estarse metiendo en Wikipedia con cortar y pegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? También hay que aprender a preguntar a ChatGPT y que le diga cuáles son las fuentes bajo las cuales obtiene esa información, tal cual para evitar el plagio. Pero muchos se van directamente a juzgar esta herramienta, a tenerle miedo a esta herramienta, en lugar de saberla utilizar. Lo adecuado sería, o sea, digamos que pones un tema, por ejemplo, el sistema nervioso, te va a tirar toda la información y tú puedes retomar ideas para crear tus ideas, construir ideas. Eso sería lo adecuado para el área de educación. Te da las ideas, pero de esas ideas tú las lees, pero tú vas a crear tus propias ideas para hacer un álbum, para hacer una exposición sobre el sistema nervioso, por ejemplo. No es copiar y pegar, porque prácticamente eso es plagio. Claro, y es también lo que como docentes también se debe evitar, porque si tú copias todo en la pizarra para que los niños de igual manera comiencen a escribir, es casi lo mismo, pero de una manera tradicional. Un docente, copiar y escribir. Un docente se identifica cuando un estudiante copia y pega, solo busca la información. Ah, es rincón de vago. Ah, ok, copiado, pegado y ya expuesto. No. Y el docente, ¿cómo sabes que no se ha ido también al rincón del vago, que ya desfasado desde hace muchísimos años? ¿Cómo sabes que no ha ido a hacer lo mismo? Solo que en lugar de que tú lo copies directamente, primero lo copio yo para que tú lo copies después. Eso puede pasar. Para docentes. Sí, claro, y eso habla muy mal del docente, más que del estudiante. El docente tiene que irse de acuerdo a sus planificaciones. Si está trabajando con el libro del Ministerio de Educación, con cualquier libro de Santillana,
o cualquier libro, el docente tiene que basarse en el libro. Si quiere buscar otras fuentes, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando el libro tiene que basarse en ello, porque ahí está toda la malla curricular del grado que está impartiendo. Claro, claro, pero la idea es también siempre evitar el plagio, tanto de los estudiantes como también de los docentes, porque no digamos en tu nivel de autoridad, pues tampoco puedes hacer lo mismo, porque caso contrario, ¿qué ejemplo le estás dando a tus niños y niñas? Sí, nosotros como docentes claramente tenemos que dar el ejemplo, no le va a decir, ok, yo esta clase la saqué de Wikipedia, no, jamás. Por eso es importante que el docente siempre tenga un guión de clase, donde el docente sabe lo que va a impartir, no va a improvisar. El guión de clase normalmente tiene que tener los objetivos, las competencias, el desarrollo, los recursos, los criterios de evaluación, las actividades que va a poner. El docente, si un docente improvisa, falla como educador y también no le enseña a los estudiantes. Es por eso siempre debemos de tener nuestro guión de clase. Ahora, licenciada, ¿cómo sabes también en qué momento o cómo identificas que un docente tiene las habilidades o tiene la vocación para poder enseñar? La vocación. Sí, lo digo porque hay muchísimos que dejan, claro, una gran cantidad de cosas que desear y que tal vez están ahí porque, no sé, de repente y le fue mal en otras carreras o porque simplemente es la única oportunidad que se les abrió. Pero ¿cómo sabes que de verdad tú eres un buen docente? ¿Cómo identificas a aquel que tiene amor con sus estudiantes? Lo vas a ver con los resultados de tus alumnos. Lo vas a ver, hay muchos niños, de hecho, siempre lo he dicho, yo tengo muchos hijos regados, pero esos hijos regados son mis estudiantes. Qué bueno, de hecho tengo una niña que se llama Violeta, yo a ella le di clase de electroescritura y me dice, Miss, bueno, los niños me pueden decir licenciada, señor, Miss. Sí, claro. Me dice, Miss Carla, yo aprendí a leer gracias a usted porque usted me enseñó y créeme que se siente una gran satisfacción saber que enseñaste a leer a ese niño y que ahora eso lo va a usar para toda la vida prácticamente, igual los números. Lenguaje y matemáticas son las materias más fuertes que se van a utilizar prácticamente para toda la vida. Entonces, el docente tiene que tener esa satisfacción de tener ese impacto que se logra a los estudiantes. Es una vocación, amor, paciencia. Si no te gustan los niños, entonces es mejor estudiar otra carrera, ¿va? Porque es prácticamente la licenciatura en ciencia de educación te puede enfocar en el área docente o en la área de proyectos educativos, en la área de administración, planeación, investigación educativa. La carrera en sí te puedes desarrollar en 5 áreas. Total. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la última pausa. No nos cambie, que retornamos en breve. A fin de cuentas, de todo lo que se ha mencionado en ese programa, ¿qué es lo que le espera a la educación de nuestra niñez si nosotros queremos ver a futuro? ¿Cuáles son los avances que nosotros debemos realizar o hacia dónde debe estar nuestra visión para un brillante futuro para nuestros niños y niñas? Licenciada González. Creo que voy a finalizar con esta famosa frase que se puede implementar. Dice, la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que cambiará el mundo. Y es de Pau Ferrey, del pedagogo Pau Ferrey. Creo que nosotros como educadores tenemos que enfocarnos más en que vamos a impactar la vida de los estudiantes. Más allá de impactar, tú tenés una aula con 20 niños. No sabes si en esa aula de 20 niños está el futuro presidente del país. No sabes si está un diputado, un doctor, un ingeniero. Entonces, bueno, pero entonces eso habla de cómo estamos nosotros en la actualidad. ¿Qué tipo de docentes educaron a nuestros diputados? ¿Qué tipo de docentes educaron a nuestros magistrados? Ya, ahora, el pueblo dirá si dio resultado o no dio resultado, para bien o para mal. Sí, y he de modernizarnos. Ha habido bastante avance con las nuevas leyes y con problemas educativos, pero sí, ha habido bastante avance en la área de educación. Ahora, pero ¿cuál es el reto a futuro entonces? ¿A qué países debemos superar o nos quedamos con la idea de que solo nos superemos a nosotros mismos como nación? Quizás como a corto plazo la idea es superarnos nosotros mismos como docentes y marcar nuestra zona de confort. La idea será que nosotros tengamos un nivel de educación mejor que los otros países. Esa es la visión.
ahorita el país mejor en el hábito educativo centroamericano es Costa Rica. La idea es que sí sería bueno superarlo en nuestros aspectos, en todos los enfoques, en la estrategia pedagógica, en la brecha digital, en todos. Pero para eso necesitamos docentes comprometidos con la educación y con estudiantes que tengan el deseo también de aprender. Claro, aunque también, si bien hablamos de estudiantes que tengan el deseo de aprender, también nosotros como docentes, y me incluyo solo que a nivel universitario, nosotros también tenemos el deber, tenemos el compromiso de despertar la curiosidad de nuestros estudiantes. Porque podemos decir, no, pero es que el estudiante no tiene interés en aprender. ¿Y qué pasa si yo como docente no le he despertado ese interés de querer aprender? ¿Quién está mal? ¿El estudiante o nosotros como docentes? Bueno, esos son retos que más adelante tendremos que seguir analizando, tendremos que seguir afrontando. Se nos ha terminado el programa y no queremos irnos sin antes agradecerle, licenciada, por haber traído todos sus criterios en torno a cómo es la educación y a cómo hemos avanzado en el derecho tan importante para nuestros niños y niñas. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y pase buenas noches. Cualquier cosa estoy a su disposición. Feliz noche para ti también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.